Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Gran Concordato Galáctico tenía una manera peculiar de clasificar a las especies sintientes que haría que cualquier sociólogo medianamente decente se atragantara con su pasta nutritiva. En la cúspide se encontraban los celestiales, seres que evolucionaron en mundos con una gravedad tan suave que prácticamente podías flotar después de una comida abundante. Su fisiología era lo que se esperaría de criaturas que consideraban una brisa ligera como clima extremo, extremidades delgadas, piel translúcida y la integridad estructural de un pañuelo de papel mojado. Naturalmente, ellos lo dirigían todo. Debajo de ellos, dispuestas en una jerarquía intrincada que requería 17 apéndices para diagramar correctamente, había especies clasificadas por el índice de hostilidad de su planeta natal. La lógica, y uso ese término con generosas dosis de escepticismo, era que cuanto más duro fuera tu patio de recreo evolutivo, más primitiva y brutal debía ser tu especie. Porque, aparentemente, desarrollar resiliencia contra toxinas atmosféricas, gravedad aplastante y temperaturas extremas te hacía menos calificado para tomar decisiones diplomáticas que seres que se convertirían en polvo si estornudaban demasiado fuerte. Y luego estaban los moradores de mundos letales, Deathworlders. El chiste cósmico. Los humanos no eran la única especie de Deathworlder, pero ciertamente eran los más entusiastas con respecto a su clasificación. Mientras los CRE de Nox 9 se arrastraban tratando de parecer inofensivos, y los Toans de Magnus 6 se disculpaban continuamente por sus exoesqueletos, los humanos tenían la audacia de presentarse luciendo su estatus de planeta natal clase X como una camiseta de concierto vintage. La Tierra, donde todo quiere matarte y a veces lo logra, estaba literalmente impresa en la mercancía turística. Los celestiales encontraban esto profundamente inquietante. Lo que las altas esferas encontraban aún más perturbador era el rápido ascenso de la humanidad a través de la sociedad galáctica. En solo 3 siglos desde el primer contacto, los humanos habían asegurado acuerdos comerciales con 17 sistemas importantes, establecido programas de intercambio cultural con especies consideradas previamente incompatibles con la influencia extranjera. Y de alguna manera habían convencido a los notoriamente xenófobos Hasi de compartir su tecnología de estabilización de agujeros de gusano. El cuerpo diplomático del consenso celestial pasó muchas sesiones reflexionando sobre cómo criaturas de un planeta con condiciones tan horribles como el clima estacional y la topografía variable podían haber desarrollado habilidades de negociación tan sofisticadas. La respuesta, que ninguno de ellos quería reconocer, era simple. Cuando evolucionas en un planeta que te arroja aleatoriamente huracanes, volcanes y depredadores ápice, o desarrollas adaptabilidad o te conviertes en el almuerzo de alguien. Las tensiones políticas actuales habían alcanzado lo que los celestiales llamaban niveles preocupantes de discordia y lo que los humanos llamaban martes después de la disputa minera de Próxima Centauri. Los humanos habían reclamado derechos sobre un cinturón de asteroides basándose en alguna cláusula oscura del Tratado de Desarrollo Fronterizo. La hegemonía Vex, un consorcio de nivel medio de especies que respiraban metano, se había opuesto a esta interpretación. Ambas partes estaban actualmente enfrascadas en lo que los canales diplomáticos describían como negociaciones entusiastas, que principalmente implicaban una gran cantidad de naves de guerra jugando a un elaborado juego de la gallina en el borde del sistema. Raíce Novak era el tipo de humana que hacía que los xenobiólogos buscaran sus sedantes. Con una estatura modesta de 167 centímetros, prácticamente diminuta para los estándares de Deathworlder, poseía la audaz confianza física de alguien que había pasado sus años de formación en el castigador pozo gravitatorio de la Tierra de 9.88 m/S2. Actualmente estaba en la Academia del Concordato Galáctico en un programa de intercambio cultural, una maniobra diplomática apenas velada. Se especializaba en resolución de conflictos interespecies, lo que sus compañeros de clase encontraban hilarantemente irónico dado que su mera existencia era un conflicto andante esperando a suceder. Hoy, lucía su uniforme de la academia modificado con lo que ella llamaba ajustes prácticos pero que la administración denominaba violaciones flagrantes del código de vestimenta. La tela de gasa estándar había sido reforzada con algodón terrestre duradero, y donde otros llevaban la tradicional faja decorativa,
ella había instalado, horror de horrores, bolsillos funcionales de verdad. Los estudiantes Melnasie casi se desmayaron la primera vez que la vieron guardar casualmente aperitivos en estas cavidades de tela prohibidas. Al otro lado de la sala diplomática acechaba, y acechaba era genuinamente el único verbo apropiado, el señor de la guerra ápice Krastul del Imperio Draconita. 2 metros y 10 centímetros de maldad reptiliana blindada rematada con una cresta ceremonial que definitivamente había atravesado accidentalmente al menos a 3 diplomáticos durante funciones formales. Los draconitas ocupaban la posición única de ser una especie de nivel medio que había ascendido en la jerarquía a través de lo que eufemísticamente llamaban negociaciones agresivas, pero que todos los demás llamaban conquista apenas disimulada. El séquito de Krastul consistía en 4 draconitas jóvenes que pasaban la mayor parte de su tiempo intentando parecer aún más amenazantes que su líder, una tarea comparable a intentar eclipsar una supernova con una linterna de bolsillo. Su armadura ceremonial hacía clic y siseaba con cada movimiento, un elaborado sistema de sonido específicamente diseñado para evocar respuestas de miedo primordial en la mayoría de las especies. En los humanos, se registraba en algún lugar entre ligeramente interesante y necesita WD-40. Orbitando a una distancia segura de estos 2 peligrosos pozos gravitatorios estaban los demás asistentes al evento. El embajador Tix de Epsilon Eridani, un respirador de metano cuyo traje ambiental estaba adornado con tantas medallas diplomáticas que parecía un candelabro móvil, observaba a la humana con fascinación no disimulada. Como representante de una especie que consideraba la violencia física tan aborrecible que había evolucionado sin extremidades sólidas, Tix había desarrollado un gran interés académico en los Deathworlders. La profesora Sene, una erudita Cepiloxi cuyos 7 tallos oculares le permitían monitorear simultáneamente a Raíce, la mesa de buffet y 5 rutas de escape diferentes, de hecho había enseñado a la estudiante humana, y sostenía que ella era bastante razonablemente civilizada, lo que en términos Cepiloxi era un elogio efusivo. El coordinador del sistema nervioso Pip-Pip-Click, la aproximación vocal humana más cercana a su nombre de la delegación de la mente colmena, zumbaba ansiosamente cerca del techo. El colectivo se había encontrado con humanos exactamente una vez antes y todavía no había procesado la experiencia correctamente. Su informe oficial contenía 14 variaciones de la frase entidades singulares impredecibles, cada una seguida de una puntuación de exclamación cada vez más angustiada. El último asistente notable era el agregado diplomático Junior Neb. Otro humano que pasaba la mayor parte de su tiempo tratando de convencer a todos de que Raíce era una anomalía y no representaba a la población general de la Tierra. El sudor que le perlaba la frente sugería que estaba fracasando espectacularmente en esta tarea. La recepción de la unidad galáctica era el tipo de evento que los historiadores diplomáticos describirían más tarde como un desastre sin paliativos mientras pensaban en privado, espectacular entretenimiento. Celebrado en el gran atrio de la aguja celestial, una sala específicamente diseñada para hacer que las especies más bajas se sintieran inadecuadas, el evento era supuestamente para celebrar 3 milenios de cooperación pacífica entre las especies del concordato. Aparentemente, la ironía de conmemorar la paz reuniendo a enemigos históricos en una sala con servicio de barra libre se les había pasado por alto a los organizadores. Raíce estaba cerca de lo que había sido designado como la mesa de refrescos de Atwalder, un buffet segregado que contenía alimentos que no disolverían la dentición humana estándar. Estaba bebiendo un vaso de lo que los celestiales llamaban fluido de relajación suave, pero que su metabolismo terrestre procesaba como agua ligeramente saborizada. El manual de protocolos diplomáticos había sido bastante explícito sobre mantener la sobriedad en funciones interespecies, particularmente después del incidente en los Juegos Galácticos del ciclo anterior, cuando un levantador de pesas humano ligeramente intoxicado había superado accidentalmente al campeón de gravedad pesada joviano por un factor de 3 mientras intentaba ayudar a ajustar el equipo. Especímenes fascinantes, llegó una voz silbante desde aproximadamente la altura del codo. El embajador Tixel había flotado, con su traje ambiental zumbando suavemente. ¿Le importaría si observo su ritmo respiratorio? Estoy recopilando datos sobre las respuestas de angustia de Atwalder en entornos diplomáticos. Antes de que Raíce pudiera responder con algo apropiadamente diplomático pero desalentador, una sombra cayó sobre ambos.
El aroma distintivo del almizcle reptiliano y los aceites ceremoniales anunció la llegada de Krastul mejor que cualquier heraldo. Conversando con la curiosidad del laboratorio, embajador. ¡Qué pintoresco! Quizás luego entreviste a vegetación domesticada. La conversación ambiental disminuyó en aproximadamente 7 decibelios, el nivel de sonido universal de «oh, mierda, algo está por suceder». El agregado diplomático Junior Neb se materializó junto a Raíce con la velocidad que solo los diplomáticos de carrera y los padres de niños pequeños cerca de objetos frágiles pueden lograr. Señor de la guerra Ápice Krastul, qué honor. Creo que el embajador Dorban esperaba discutir las rutas marítimas de Antares con usted. Silencio, escriba. Me dirijo a la de Atwolder. La cola de Krastul se crispó en lo que los enobiólogos clasificaban como preparación para la exhibición de dominancia 3. Su séquito se dispersó en una formación de intimidación del libro de texto. Raíce tomó un sorbo deliberado de su bebida no alcohólica. Buenas noches, señor de la guerra. ¿Disfrutando de los canapés? El chef hizo algo interesante con las galletas infundidas con metano. Los tallos oculares de la profesora Sene se pusieron rígidos. El equivalente cepiloxi de un ataque de ansiedad. Ella había visto este patrón antes, la conversación humana casual frente a la exhibición de dominancia de un depredador ápice era inevitablemente malinterpretada como valentía suicida o un desafío opuesto. Desde el techo, Pip Pip Click emitió una serie de feromonas de angustia que se traducían aproximadamente como confrontación física inminente detectada. Aconsejar medidas diplomáticas de emergencia. Lo que estaba en juego aquí no se trataba solo de una humana y un draconita. Los diplomáticos celestiales que observaban desde sus plataformas de observación flotantes entendieron que esta confrontación era en realidad sobre el equilibrio cambiante del poder galáctico. Si la humana retrocedía, reforzaría las jerarquías tradicionales. Si no lo hacía, bueno, las jerarquías tradicionales tenían un mal historial cuando los de Atwolder se negaban a jugar según las reglas establecidas. Krastul rodeó a Raíce con la amenaza practicada de alguien que había pasado un tiempo considerable perfeccionando el arte de caminar amenazadoramente alrededor de la gente. Su armadura ceremonial, adornada con lo que parecían ser los restos conservados de varias negociaciones diplomáticas fallidas, tintineaba ominosamente con cada paso calculado. La especie del mundo letal se ha vuelto presuntuosa, anunció, con su voz calibrada para resonar en todo el atrio. 3 siglos en la sociedad galáctica, y ya olvidan su posición designada en el orden natural. La multitud onduló con murmullos incómodos. El embajador Tixel activó discretamente la función de grabación de su traje ambiental. Este era exactamente el tipo de confrontación que ganaría un lugar privilegiado en la próxima edición de Cenociología Contemporánea, Rituales de Dominancia entre Depredadores Evolucionados. Su planeta natal ni siquiera está unificado bajo un solo gobierno, continuó Krastul. Cada palabra goteaba desdén como veneno de glándulas especializadas. Sin embargo, presumen de negociar con los Hasi, de reclamar derechos mineros en territorios en disputa, de enviar a sus estudiantes a academias construidas por civilizaciones 10.000 años más antiguas que la suya. La expresión de Raíce se mantuvo agradablemente neutral, una habilidad diplomática que le había llevado aproximadamente 7 semanas terrestres dominar, lo que era más o menos 6 semanas y 6 días más de lo que le había llevado dominar el currículo de combate avanzado de la academia. El Imperio Draconita no se quedará de brazos cruzados mientras el orden galáctico es alterado por criaturas que todavía tienen las marcas evolutivas de las especies presa. Ante esto, Krastul extendió su cresta de cuello a toda su intimidante envergadura, una exhibición biológica que había evolucionado específicamente para aterrorizar a pequeños mamíferos en su mundo natal. El agregado diplomático Junior Neb parecía estar redactando mentalmente su carta de renuncia. Te desafío, humana, como es mi derecho bajo el artículo 772 del Concordato Galáctico, subsección C, contienda ritualizada no letal para establecer el posicionamiento jerárquico. El séquito de Krastul zumbó con emoción mal disimulada. Su líder claramente había planeado este momento meticulosamente. El atrio cayó en el silencio especial reservado para las inminentes catástrofes diplomáticas y para los momentos inmediatamente posteriores a que alguien preguntara, ¿has engordado? En reuniones familiares. Raíce se quedó perfectamente quieta. Dentro de su mente,
varios pensamientos competían por la prioridad de procesamiento. Primero, el absurdo de que el artículo 772C2C todavía existiera en la ley galáctica, un remanente de una era anterior en la que las especies literalmente luchaban por privilegios diplomáticos. Segundo, el agregado diplomático Junior Neb definitivamente iba a sufrir un aneurisma si su rostro, que se volvía rápidamente púrpura, era una indicación. Tercero, la profesora Sene en realidad había cubierto este escenario en la resolución avanzada de conflictos interespecies, aunque la solución sugerida por la profesora implicaba 16 formularios presentados por triplicado, no lo que Raíce estaba contemplando. Cuarto, los observadores celestiales se habían acercado flotando, sus apéndices de gasa temblando con lo que podría haber sido miedo, emoción o simplemente una corriente de aire del sistema de control ambiental. Quinto, los cálculos de física para lo que estaba a punto de hacer, considerando la gravedad artificial local, la distribución de masa de la fisiología draconita y la composición estructural del suelo del atrio. Los segundos pasaron. 1, 2, 3. La función respiratoria colectiva de la multitud pareció pausarse. Pip pip clic se había quedado tan quieto que, si no fuera por el parpadeo ocasional de sus ojos compuestos, se podría haber asumido que la mente colmena había sufrido una catastrófica interrupción neural. 7, 8, 9. La expresión de Krastul cambió de superioridad confiada a confusión. En su vasta experiencia intimidando a especies menores, estas generalmente respondían ya con sumisión, pánico o agresión imprudente. 12, 13, 14. Los tallos oculares de la profesora Sene comenzaron a caer en lo que parecía ser un luto preventivo por la paz galáctica. 15. Raíce sonrió. La física, esa constante universal tan confiable, tiene una forma interesante de expresarse cuando se aplica a las confrontaciones interespecies. Si bien el Concordato Galáctico había desarrollado elaborados modelos matemáticos para predecir resultados diplomáticos, ninguno de estos sofisticados algoritmos había tenido en cuenta lo que sucede cuando aproximadamente 65 kilogramos de masa humana evolucionada bajo la castigadora gravedad terrestre transfieren energía cinética con precisión a la placa torácica de un señor de la guerra ápice draconita. El movimiento de raíces sería descrito más tarde por la Academia Científica Celestial como biomecánicamente improbable. Esta era su forma cortés de decir: no creímos que su especie pudiera hacer eso sin desmembrarse. La maniobra comenzó con un sutil cambio de peso. El ligero impulso hacia adelante de alguien que ha tomado una decisión que los historiadores necesitarán inventar nuevos adjetivos para describir. Su pierna, que antes servía su función estándar de sostener a un humano contra la gravedad, se transformó en lo que los físicos podrían llamar un mecanismo de transferencia de energía extraordinariamente eficiente, pero lo que los especialistas en combate denominarían con mayor precisión: Dios mío, ¿viste esa patada? La biomecánica implicó el disparo coordinado de 37 grupos musculares en una secuencia tan precisa que haría llorar de envidia a un coreógrafo cuántico. El punto de impacto, un lugar situado precisamente 18.3 centímetros por debajo de la cresta ceremonial de Krastul, fue seleccionado con la precisión calculadora de alguien que había estudiado subrepticiamente la anatomía draconita mientras pretendía ser mediocre en xenobiología. Esta ubicación en particular resultaba ser donde el grupo nervioso primario del draconita se conectaba a su sistema cardiovascular secundario. Esencialmente, el equivalente reptiliano de patear a alguien en el plexo solar mientras se tira simultáneamente de su freno de emergencia. La conexión entre el pie humano y el torso draconita duró aproximadamente 0.32 segundos. En ese breve momento, ocurrieron varios fenómenos físicos interesantes. Primero, la energía cinética se transfirió con una eficiencia que haría que los profesores de ingeniería revisaran sus libros de texto. Segundo, la impresionante placa de armadura de Krastul, diseñada para resistir armas de energía y combate con cuchillas ceremoniales, encontró una fuerza aplicada con un enfoque tan específico que podría haber sido papel de seda. Tercero, los generadores de gravedad artificial experimentaron una fluctuación momentánea mientras intentaban compensar un evento repentino de redistribución de masa que su programación había clasificado como estadísticamente imposible. La trayectoria del señor de la guerra ápice podría describirse mejor como balística con un toque de crisis existencial.
Su cuerpo de 2.13 metros viajó aproximadamente 4.8 metros horizontalmente antes de encontrarse con la mesa de refrescos, que se rindió a las leyes de la física con una impresionante cacofonía de cristales rotos y canapés salpicados. El silencio que siguió duró precisamente 2.47 segundos. El tiempo justo para que cada ser en la sala procesara que había presenciado algo que indudablemente sería incluido en futuros registros históricos bajo momentos fundamentales de la diplomacia galáctica, las limitaciones de las jerarquías tradicionales. Luego, el caos. El aparato de grabación del embajador Tixel emitió un pitido agudo mientras luchaba por capturar múltiples escenarios de desastre simultáneamente. Los sistemas de regulación emocional de su traje ambiental entraron en modo de emergencia, inundando la atmósfera del embajador con compuestos calmantes en concentraciones generalmente reservadas para presenciar supernovas a corta distancia. Los tallos oculares de la profesora Sene estaban realizando acrobacias que habrían obtenido puntuaciones perfectas en 7 clasificaciones gravitacionales diferentes. 2 de ellos se habían atado entre sí en lo que parecía ser el equivalente cepiloxi de un doble giro. El agregado diplomático Junior Neb había logrado una expresión facial previamente desconocida para la fisonomía humana, algo entre catástrofe diplomática y admiración renuente. Su boca se abría y cerraba con tanta regularidad que corría el riesgo de ser confundido con una especie acuática terrestre primitiva. Pip Pip Click se había dividido en sus organismos constituyentes y volaban en patrones caóticos que se traducían aproximadamente como recalculando protocolos de evaluación de amenazas mientras emitían feromonas confusas que accidentalmente estaban haciendo que las plantas en macetas florecieran fuera de temporada. Los observadores celestiales, normalmente la encarnación de la compostura etérea, se habían agrupado en lo que los biólogos evolutivos identificarían como un comportamiento clásico de protección de manada. Sus apéndices translúcidos vibraban a frecuencias conocidas por romper ciertos tipos de cristal, lo que desafortunadamente incluía los candelabros decorativos. En cuanto al séquito de Krastul, exhibieron el tipo especial de parálisis que ocurre cuando la cosmovisión de uno se recategoriza en un instante. Su armadura ceremonial, diseñada para intimidar a través del sonido y la apariencia, ahora parecía tan efectiva como el papel de envolver decorativo en una singularidad. En el centro de este pandemonio que se desarrollaba, Raíces se mantuvo, habiendo regresado a una postura diplomática perfectamente neutral. Se alisó el uniforme de la academia, esos bolsillos prohibidos ahora tenían un sentido perfecto para los observadores horrorizados, y se aclaró la garganta. Creo, dijo con la calma de alguien que discute patrones climáticos suaves, que el artículo 772, subsección C, párrafo 4, establece que el vencedor de una contienda ritualizada tiene derecho a especificar los términos de la reconciliación. Consultó su datapad con precisión teatral. Sí, aquí está. Propongo que discutamos los derechos mineros de Próxima Centauri con refrescos. Miró la mesa de buffet destrozada. Quizás después de que se notifique al personal de catering. De debajo de una pila de lo que parecían ser conservas de frutas exóticas y dignidad destrozada, Krastul emitió un ruido que los enolinguistas pasarían los siguientes 3 ciclos académicos intentando clasificar correctamente. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad del Concordato Galáctico se reunió aproximadamente 6 horas después de lo que ahora se denominaba delicadamente el incidente de recalibración. La Cámara del Consejo, diseñada para acomodar a representantes de todas las especies miembros en una atmósfera de igualdad y respeto mutuo, había sido reorganizada apresuradamente para colocar una distancia significativamente mayor entre la delegación humana y todos los demás. Los informes del incidente se habían extendido a través de las comunicaciones subespaciales con el tipo de eficiencia generalmente reservada para los escándalos de celebridades y los eventos astronómicos de nivel de extinción. La red de noticias galáctica había colapsado 17 servidores intentando mantenerse al día con la demanda de las imágenes de seguridad, que algún cepiloxi emprendedor ya había remezclado con música de baile popular. El canciller Yelon del Consenso Celestial presidió los procedimientos con la calma forzada de alguien que se ha tragado accidentalmente un componente eléctrico vivo pero está fingiendo que todo está bien. Sus apéndices translúcidos temblaron ligeramente mientras iniciaban la sesión. Nos hemos reunido para abordar la situación sin precedentes que ocurrió en la recepción de la unidad de ayer, comenzaron.
Su modulador de voz estaba cuidadosamente calibrado para proyectar autoridad serena en lugar de pavor existencial. Representantes de todas las principales especies han sido convocados para discutir las respuestas apropiadas y los posibles salvaguardas. La delegación draconita estaba notablemente representada por el segundo Imperator Vexor en lugar de Krastul, quien, según se informó, estaba participando en prácticas de recuperación meditativa, lo que los insiders galácticos entendieron como fuertemente sedado mientras su exoesqueleto se realineaba. El agregado diplomático Junior Neb había sido ascendido apresuradamente a embajador humano en funciones después de que su superior sufriera lo que los profesionales médicos diagnosticaron como síndrome de estrés diplomático agudo luego de 17 horas consecutivas de comunicaciones de control de daños. La delegación humana desea expresar su sincero pesar por cualquier inconveniente causado, declaró Neb con la cuidadosa precisión de alguien que camina por un campo minado. Sin embargo, debemos señalar que todas las acciones tomadas estuvieron de acuerdo con el artículo 772 del Concordato Galáctico, que el propio señor de la guerra Ápice Krastul invocó. Esta declaración técnicamente precisa provocó una ola de murmullos incómodos en la Cámara. La división legal del Concordato había pasado la noche revisando el antiguo artículo y había llegado a la desafortunada conclusión de que la humana, de hecho, había operado completamente dentro de los protocolos establecidos. Protocolos escritos cuando nadie imaginó que un Deathworlder clase X alguna vez participaría en la diplomacia galáctica. El segundo Imperator Vexor se levantó para hablar, sus movimientos notablemente menos intimidantes que la postura diplomática draconita estándar. El Imperio reconoce la legalidad técnica de la respuesta humana. Proponemos la revisión inmediata de los protocolos diplomáticos anticuados basados en el combate. La votación para eliminar el artículo 772 del Concordato fue unánime, posiblemente estableciendo un récord de acuerdo interespecies. Mientras tanto, en todo el brazo galáctico, las percepciones de los Deathworlders, y de los humanos en particular, estaban experimentando revisiones rápidas y dramáticas. Los Hasi, notoriamente innovadores tecnológicos y solitarios, enviaron una comunicación sin precedentes solicitando acuerdos comerciales ampliados con la Tierra. Su mensaje incluía lo que los enolinguistas tradujeron como profundo respeto por las metodologías eficientes de resolución cinética de problemas. 3 especies de nivel medio con disputas territoriales en curso con el Imperio Draconita expresaron repentinamente interés en los programas de intercambio cultural humano. Las solicitudes al Departamento de Resolución de Conflictos Interespecies de la Academia aumentaron en un 470% de la noche a la mañana, aunque los administradores notaron un curioso déficit de solicitantes draconitas. La Junta de Turismo Galáctica informó un aumento del 300% en las búsquedas de la Tierra como destino, junto con un aumento correspondiente del 500% en las solicitudes de pólizas de seguro personal mejoradas para tales viajes. El artículo publicado apresuradamente por la profesora Sene, Contención Adaptativa, Estrategias de Deathworlder de evasión de conflictos malinterpretadas como debilidad, se convirtió en el estudio cenociológico más descargado en la historia del Concordato. Su tesis central, de que los humanos no eran diplomáticos porque tuvieran que serlo, sino porque elegían serlo, hizo que muchas especies revisaran sus interacciones anteriores con los representantes de la Tierra con una nueva ansiedad. A través de toda esta turbulencia política y social, Raíce Novak mostró la actitud nonchalant que más tarde sería identificada como una respuesta clásica humana al conflicto. Actuar como si alterar fundamentalmente la estructura de poder galáctico no fuera gran cosa. Cuando fue entrevistada por la red de noticias galáctica, se encogió de hombros, un gesto humano que de repente conllevaba mucho más peso en el análisis enocultural. Solo apliqué lo que aprendí en la clase de dinámica física interespecies. Es física básica, en realidad. El hecho de que tal clase no existiera en el currículo de la academia fue notado con alarma por varias especies de monitoreo durante la 14ª hora de la deliberación de emergencia del Consejo de Seguridad, mientras los representantes debatían la implementación de lo que se llamaba el Protocolo de Compromiso Diplomático de Deathworlder, que esencialmente se reducía a mantenerlos contentos y no desafiarlos a nada, nunca. Raíce estaba en la cafetería de la academia, comiendo tranquilamente un sándwich y revisando notas para su próximo examen de historia galáctica. ¿Viste las nuevas barreras de seguridad que están instalando en el ala diplomática?
Preguntó su compañero de clase, otro estudiante de intercambio humano que de repente se había convertido en objeto de intensa fascinación y cuidadosa distancia por parte de sus compañeros. Raíce le dio otro mordisco a su sándwich. Oh, no me había dado cuenta. Y eso, quizás, aterrorizó a la comunidad galáctica más que cualquier otra cosa. Las directrices de interacción humana recién establecidas, extraoficialmente apodadas los protocolos de por favor, no me patees, representaron quizás la legislación redactada más rápidamente en la historia del concordato. El documento, que abarcaba 347 páginas completas con diagramas anatómicos útiles y modelos de predicción de respuesta al estrés, había sido ratificado por cada especie miembro con una unanimidad tan entusiasta que varios enemigos ancestrales descubrieron que accidentalmente habían copatrocinado enmiendas juntos. Las disposiciones clave incluían una distancia mínima de seguridad de 3 metros a mantener durante todas las interacciones formales con representantes humanos, extensible a 5 metros para especies con sensibilidad respiratoria a los compuestos de exhalación de adrenalina. Prohibición de todo vocabulario adyacente al desafío en presencia humana. El apéndice lingüístico proporcionó útilmente 1.742 términos en 94 idiomas que podrían malinterpretarse como provocaciones. Cese inmediato de la designación de Atworlder clase X en toda la documentación oficial, reemplazada por la más diplomáticamente aceptable, especie de dominio evolutivo privilegiado gravitacionalmente. Una reinstalación de soportes estructurales reforzados en todos los lugares diplomáticos donde se pudiera esperar razonablemente que los humanos se expresaran físicamente. Un nuevo programa de becas que fomenta la inscripción humana en instituciones educativas celestiales, lo que varios miembros del Consejo reconocieron en privado que era menos sobre intercambio cultural y más sobre mantener a las amenazas potenciales donde pudieran verlas. El Imperio Draconita, anteriormente un defensor vocal de la fuerza marcial como medida de posición diplomática, había experimentado lo que los analistas políticos llamaron un reajuste filosófico abrupto. Sus representantes ahora defendían la resolución de conflictos basada en el discurso con el fanatismo de los conversos recientes. El propio Krastul, después de una extensa terapia reconstitutiva, había sido reasignado a un puesto administrativo que supervisaba las instalaciones de gestión de residuos en los territorios del borde exterior. Mientras tanto, la influencia diplomática humana se expandió con la tranquila inevitabilidad de un gas llenando el espacio disponible. La disputa por los derechos mineros de Próxima Centauri se había resuelto enteramente a favor de la Tierra, con la hegemonía Vex descubriendo repentinamente negocios urgentes en un cuadrante galáctico completamente diferente. 17 acuerdos comerciales pendientes se habían acelerado a través de canales burocráticos que normalmente se movían con la velocidad y el entusiasmo de un gasterópodo sedado. El consenso celestial, esos seres frágiles que habían dominado la política galáctica a través de la inercia institucional durante milenios, se encontraron en la incómoda posición de tener que escuchar realmente las sugerencias de una especie que habían clasificado como apenas más civilizada que los primates parlantes hace solo un ciclo estándar. Sus memorandos internos, filtrados por una fuente anónima que se cree que es un dron de mantenimiento de archivos descontento, revelaron frases como estrategia de apaciguamiento y filosofía de contención de Atworlder. En la academia, Raíce Novak se había convertido en una celebridad renuente. Su tesis sobre la respuesta proporcional en conflictos transculturales había sido aprobada rápidamente para su publicación en el Galactic Journal of Diplomatic Studies a pesar de contener lo que la Junta de Revisión describió como preocupante aplicación práctica. La profesora Sene había sido nombrada su asesora académica personal, una posición que la Cepiloxi describió a sus colegas como comparable a monitorear un núcleo estelar activo con un dedo humedecido. El cambio más sustancial, quizás, fue algo que ningún documento oficial reconoció. Las especies civilizadas de la galaxia se habían dado cuenta colectivamente de que la jerarquía tradicional basada en los índices de hospitalidad del planeta natal podría haber pasado por alto algo bastante importante. Evolucionar en un planeta que constantemente intentaba matarte no te hacía primitivo, te hacía terriblemente resiliente. Los plácidos mundos paradisíacos que produjeron a las llamadas especies avanzadas nunca habían requerido que sus habitantes desarrollaran el tipo de adaptabilidad que los humanos daban por sentada. En un giro particularmente irónico,
Varias especies de nivel medio habían comenzado a exagerar sutilmente la dureza de sus mundos natales en la documentación oficial. Los Melnasi, cuyo planeta presentaba patrones climáticos tan predecibles que nunca habían desarrollado una palabra para inesperado, descubrieron de repente variaciones de temperatura estacionales previamente pasadas por alto y actividad geológica significativa. Y así, el gran orden galáctico se ajustó una vez más, como lo había hecho innumerables veces a lo largo de su antigua historia. Los celestiales todavía gobernaban técnicamente todo. La burocracia todavía se movía al ritmo de la deriva continental, y el cuerpo diplomático todavía consumía cantidades incalculables de intoxicantes después de horas mientras se quejaba de sus asignaciones. Pero ahora lo hacían mientras lanzaban miradas nerviosas a los delegados humanos, esas curiosas criaturas de un mundo letal clase X que tuvieron la audacia de quedarse perfectamente quietas durante 15 segundos antes de recordarle a la galaxia que, a veces, las especies más peligrosas son aquellas que han aprendido la contención. No porque tengan que hacerlo, sino porque las alternativas son sencillamente demasiado. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.